Bien, vamos a continuar con este extraordinario y maravilloso tema que Dios habló la semana pasada. Esta mañana el tema se llama Pedro, Pablo y Juan. Vamos a ver qué importantes son estos hombres para la revelación, para el entendimiento de las cosas que están sucediendo y las que van a suceder, ¿sí? La semana pasada el Señor habló de una manera clara, precisa, directa, diciendo a la gente y a mi iglesia, le está faltando entendimiento. No están entendiendo las cosas como son, ¿sí? Aprenden muchas palabras, se saben muchos versículos, pero el mensaje principal de esa palabra todavía no lo están entendiendo, decía el Señor. Decía el Señor, ya es tiempo de hablar con severidad, no con violencia, sino con palabras fuertes, con palabras duras, diciéndole a la gente lo que va a suceder. Ya basta del Cristo te ama. Ya no es necesario, ya no es tiempo. El libro de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo, y el Señor decía la semana pasada, es tiempo de hablar la verdad por muy cruda que parezca. Y no le están hablando porque no han entendido. El Señor nos decía, cuando vayas a evangelizar, cuando vayas a hablar, tienes que hablar mi palabra. Y siempre queremos ganar a las personas por medio de palabras dulces, de palabras acomodadas, ¿sí? Siempre hablándoles de cosas buenas. Y hace tiempo el Señor nos decía que por eso quitó la profecía del pueblo de Israel. Dice, siempre les estás hablando cosas buenas a mi pueblo y mi pueblo sigue haciendo cosas malas y no se convierte. ¿Por qué? Porque tú no le estás llevando palabra de exhortación. ¿Por qué razón? Porque yo no te mandé, dice el libro de Jeremías. Por eso ahora la palabra profética será la que salga de tu boca. Y el Señor nos decía, te estás equivocando al evangelizar. Es que no tenemos que irle a decir a las personas, Cristo te ama. Tenemos que hablarles de la venida del Señor Jesucristo, y es algo que no se está hablando. ¿Por qué nos decía el Señor? Porque no hemos entendido cómo hay que hablar. La venida de nuestro Señor Jesucristo no es un acto de fe, como mucha gente piensa. No, es que yo no creo en eso, es que eso no es cuestión de fe. Es que viene un juicio porque Dios ya lo decretó. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Es que nosotros nos decimos, no, yo no creo, y nos callamos y nos damos la vuelta. Y no le decimos, no, mira, es que esto no se trata de fe. Esto es algo que se va a cumplir y Dios quiere que tú te salves. Dios no quiere que tú vivas las terribles cosas que están por suceder. Mira, yo te presento la Biblia. En este santo libro están escritas las cosas. Desde hace más de 2000 años atrás se profetizaron las cosas que ahora estamos viviendo. Eso quiere decir que las que están por suceder también sucederán. Y no es cosa de fe, porque hay gente que dice, no, yo no creo, y por eso no hay guerra. Y por eso no hay hambre, y por eso no hay pestes, y por eso no hay terremotos. No. Las cosas están sucediendo porque Dios las determinó. Y así se cumplirán. Lo que nos está fallando, decía el Señor la semana pasada, es que no estás entendiendo, no estás teniendo una claridad en lo que yo te estoy diciendo. Estamos manteniendo el mismo método de evangelización que el que se administraba, que el que dio fruto, claro.
Claro que dio fruto, porque era el tiempo. Era el tiempo puesto por Dios. Pero los tiempos están cambiando, las señales están anunciando. Tenemos que ir. Por eso dice el apóstol Pablo, renuévate. ¿Estás entendiendo en tu mente que no estás viviendo los tiempos pasados? Entonces cambia. Cambia tú también. Y eso es algo que en esta mañana nos vamos a enfocar por un momento. Y se lo digo porque aparentemente voy a decir, entonces, ¿qué tiene que ver Pedro, Pablo y Juan? ¿Sí? No le vengo a hablar de una biografía de ellos. No le vengo a hablar de su persona, de qué hicieron o dejaron de hacer. Vamos a hablar de la importancia de estos tres hombres en el entendimiento de las cosas. ¿Sí? La iglesia lamentablemente está viviendo lo mismo que en aquel tiempo en el que el Señor habló por medio del profeta Oseas, diciendo, por falta de conocimiento mi pueblo se perdió. No dijo se perderá o se está perdiendo. La palabra lo maneja como un hecho tajante, firme, algo que ya no podía ser cambiado porque ya había sucedido. Dice el libro de Oseas, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, mi pueblo se perdió. Y el Señor nos decía, a la iglesia hoy día le falta mucho entendimiento. ¿Y cuál es la razón de una falta de entendimiento o un entendimiento errado? El Señor, sorprendentemente nos decía, hay diferentes tipos de entendimiento. El embotado, el errado, el corrupto. Aquel que aunque tú sabes que no estás en lo cierto, decides cambiar tu pensamiento, tu entendimiento por conveniencia. Eso es corrupción. Lo estás corrompiendo. Porque te conviene creer una mentira. El conocimiento embotado es que crees una mentira, pero no te interesa, para ti es la verdad. Me voy a adelantar un poco de una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón a hablar. Y esa es la raíz de la Iglesia Católica. Hay un hombre, ya lo estaré ampliando la información en su momento, si Dios así lo quiere. Este hombre de la iglesia de la basílica fue la máxima autoridad durante, me parece que más de 20 años. ¿Sí? Schulenberg se apellida. El abad Schulenberg abad es la jerarquía. Este hombre hizo una declaración que le costó, yo no sé si la vida, le costó el trabajo y de repente pues por ahí murió. Ya era grande. Pero este hombre hace una revelación al mundo entero diciendo que el verdadero milagro de la fe guadalupana no era la aparición, sino que la gente creyera en la aparición que él mismo no había podido comprobar, porque él se dedicó a buscar los restos de Juan Diego. Ese es un entendimiento embotado. A mí me dicen que es verde, pero yo lo estoy viendo azul. Bueno, pues porque la mayoría dice que es verde, pues es verde. Y nosotros mismos, nos decía el Señor, estamos entregando nuestro entendimiento al mal, por comodidad, por pereza. Porque no nos está interesando verdaderamente saber las raíces, los sustentos. Y así hay una pregunta a mi compañero y le decía, ¿tú estás verdaderamente convencido de las raíces de tu fe? Eso que tú crees, ya te pusiste a investigar históricamente que tiene un sustento. Si
nos ponemos a pensar, este hombre, le vuelvo a repetir, la máxima autoridad durante 20 años de la iglesia, de la fe guadalupana, sacó a conclusión que Juan Diego nunca existió. Entonces, ¿de dónde viene la imagen de la Virgen de Guadalupe? ¿De dónde salió si Juan Diego nunca se presentó? Otro caso que también viene a destruir eso es que aquel sacerdote a quien se presentó Juan Diego era un hombre de palabras y nunca escribió del hecho. Pero la gente omite toda esa información, la gente la tiene por basura, la tiene por... No nos vamos a meter en bronca, la Virgencita ahí está y vamos a adorarla. Lo increíble de esto es que la imagen, escuche bien, es la imagen más adorada a nivel mundial, mayormente en México. Es una imagen porque no hay un sustento histórico de su aparición. Y eso nos parece sorprendente. Pero ¿cómo estamos nosotros? Pero ¿cómo está nuestro entendimiento en las cosas de Dios? De aquel que sí hay un libro histórico que nos habla de él, de aquel que nos ha mostrado no solamente la historia, sino personas que prefirieron morir. Eso es, por eso el Señor les decía, ustedes me van a ser testigos. Cuando en mi corazón ha llegado el momento de la duda de decir, Jesucristo verdaderamente existió, me pongo a pensar en los apóstoles. Yo digo, ¿quién va a dar su vida por algo que no existió? ¿Por qué Pedro cambió una vida? ¿Por qué Juan? ¿Por qué Pablo dejó lo que tenía? Era un político importante. Y también fue humillado a una muerte de decapitación. Y ellos dan testimonio de que Jesucristo es verdadero. Pero nosotros a veces tenemos las dudas y las dejamos ahí. Y no nos involucramos más allá. ¿Y cuál es la razón? De un mal entendimiento, de un entendimiento errado. San Juan capítulo 8, por favor, lo hemos dicho. Lo hemos dicho ya en varias ocasiones. San Juan capítulo 8, versículo 43 y versículo 47, dice la palabra del Señor: ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Si a ti, a mí o a cualquiera la palabra de Dios te es fastidiosa, empiezas a leer el primer capítulo y ya no llegaste al 2, ¿cómo quieres entender el lenguaje de Dios? ¿Cómo es que quieres entender el mensaje de Dios para tu vida si se te hace pesado 2 horas de la palabra de la prédica? Es que entonces no te interesa Dios. Versículo 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Aquel que dice yo vengo a escuchar a Dios, tal vez se canse de estar sentado, pero prefiere incluso hasta aguantarse las ganas de ir al baño, pero yo no me pierdo nada de este mensaje. Me concentro, me olvido de si mi abuelita, si mi mamá lamentablemente, o mi tío muy querido está debatiéndose entre la vida y la muerte. Bueno, Señor, tú estás ahí, pero tú me has llamado aquí. Pero ¿cuántas veces estamos jugando? ¿Cuántas veces estamos pensando? Se lo decía yo, los jóvenes la semana pasada, les decía yo, lo que pasa es que ustedes están pensando en la comida. No, no es eso. Terminamos y se les acabó todo. Es que están en su pensamiento. Es que si yo no puedo estar o mantenerme 15, 20 minutos, media hora, 1 hora leyendo la palabra de Dios, ¿cómo pretendo
entender su lenguaje. Es que si yo quiero aprender portugués y nada más le dedico 5 minutos, a aprender el lenguaje, ¿cuántas palabras voy a aprender? Y para la siguiente semana ya se me olvidó. Es que si quiero aprender el lenguaje de Dios, primeramente tengo que amar a Dios, y apartados de mí, nada pueden hacer, Señor. Señor, con tu Espíritu Santo, no con mis fuerzas. Para que yo no tenga altibajos, Padre bendito, ayúdame a hacerlo con tu Espíritu Santo. ¿Sabe por qué la gente allá afuera no quiere creer en la venida de Cristo? Porque no entiende. No podemos creer en lo que no entendemos. La palabra del Señor dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entendimiento y fe van de la mano. Primero tengo que entender para después poder creer. Pero queremos convencer a la gente sin entendimiento, sin darles a entender las cosas. Y esto lo hablaba el Señor la semana pasada, diciendo que muchos de nosotros tampoco estamos entendiendo su bendita palabra. Si les hablamos a las personas y les decimos: mira, todas estas cosas que ahora estás viendo, Jesucristo las profetizó hace 2000 años, más de 2000 años, pero también se profetizó un juicio tremendo en la que van a pasar cosas peores de las que estamos viviendo. Dice la palabra que las mamás se van a comer a sus hijos porque no va a haber qué comer, no va a haber agua, no va a haber frutos, no va a haber hierba. La gente se va a querer morir, va a querer agarrar, darse un balazo, enterrarse un cuchillo, y ¿sabe qué va a pasar? No se va a morir. De nada te va a servir un balazo en la cabeza. De nada te va a servir cortarte las venas. Mira, yo lo único que vengo a decirte, que la única solución se llama Jesucristo. Pero no vayas con el cuento de: es que Jesús te ama. Es que no estás entendiendo que la palabra para este tiempo se llama juicio de Dios. Viene un juicio de Dios. ¿Y tú cómo sabes? Porque ahí están las Escrituras. Todo esto que estamos viviendo fue profetizado hace 2000 años. Eso quiere decir que lo que está por suceder, lo terrible que está por suceder, también sucederá. Yo vengo a advertirte, yo vengo a decirte. El Señor nos decía: ya no les hables con palabras dulces. Yo vengo a decirte: Dios no quiere que tú lo vivas. Yo vengo como Poncio Pilato a lavarme las manos. ¿Lo quieres vivir, mi hermano? Perdóname. Porque la palabra dice que todo ojo verá al Señor Jesucristo descender. Todo ojo lo verá. Así que los que no creían, ahí van a decir, yo no sé qué van a decir, pero van a creer. Pero ya va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde, porque ese día el Señor viene por su iglesia. Gracias a Cristo, bendito sea el amor de Dios. Porque todavía extenderá su misericordia. Porque aunque vendrá un juicio terrible, la salvación no habrá terminado. Todavía Dios perdonará a los que dentro de la tribulación se arrepientan. Bendito sea nuestro Padre. Bendito sea nuestro Señor. Ya no lo viviremos nosotros, para gloria de Dios. Pero la quieres vivir por la mala, mi hermano, allá tú. Yo ya no te vengo a decir: Cristo te ama, mira, acércate, es por tu bien. Yo vengo a decirte que viene un juicio tremendo. ¿Lo quieres vivir? Allá tú. Pero todo esto pasa, le vuelvo a repetir. ¿Por qué, dice el Señor? ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? Porque están menospreciando mi palabra, iglesia.
porque estás condicionando, porque estás sujetándote a tu salvación a la prédica del domingo. Y no agarras la Biblia en toda la semana. Por eso no puedes entender. Quieres entender. La carne es el espíritu quiere, pero la carne es débil. Tú quieres revelación, pero la palabra de Dios ahí está botada. Ay, el pastor, ay, el hermano, ay, el profeta. A ver, ¿cuándo se le ocurre traernos revelación? Y estamos fallando como iglesia, lo decía la semana pasada el Señor. Porque no estamos entendiendo el mensaje. Para poder entender el lenguaje de Dios se necesita amar a Dios y su palabra. No separemos lo que Dios unió. Dios unió su palabra con Él. Regrese ahí al libro de San Juan 6:63, dice la palabra. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu. Es como un matrimonio. La palabra y el espíritu son el matrimonio y el fruto es la vida. ¿Quieres vida? Bien. Necesitas a la palabra y necesitas al Espíritu de Dios juntamente con la palabra. ¿Sí? Si se leen las Escrituras sin el Santo Espíritu del Señor, no habrá entendimiento. Sáltese a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman solamente. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Todavía eres de los que vámonos de paseo, no vamos hoy a la enseñanza. Vámonos a comer, vámonos a la Marquesa. Vámonos a pasear, no pasa nada. La iglesia no somos tú y yo, la congregación no. Pero te vas detrás del mundo, entonces ¿dónde está el Espíritu de Dios en tu vida? 6 días te ha dado el Padre. Mira, te acepto que 6 días te olvides de mí. Pero el séptimo, no me lo dediques a mí, porque no venimos. Eso es algo que no hemos entendido y aceptado de parte de Dios. No venimos a hacerle un favor a Dios. Venimos a recibir el favor de Dios. Venimos a que toda la porquería que nos contaminó el mundo y que nosotros permitimos, Dios nos limpie. Y todavía nos damos el lujo de decir, hoy no vamos. Hoy vamos a disfrutar de otras cosas. Es que entonces el espíritu del mundo está gobernando tu mente y tu corazón. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque la palabra de Dios ha de entenderse
espiritualmente. En cambio, el espiritual no juzga, el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual no se tiene que quedar con que el pastor dijo. Es que es el ungido de Dios. No, es que yo no puedo ir contra el pastor. Yo le he dado el testimonio muy triste de una persona que siempre va y le pregunta al pastor. Es un pastor. Y si usted va y le pregunta, no, es que es mi autoridad. ¿Y el Espíritu Santo dónde está en tu vida? ¿Dónde está el Espíritu de Dios en tu vida? Es que hay que juzgar todas las cosas. Y usted lo sabe y lo ha recibido de mi persona. No me crea. Pregúntele a Dios, no me ofende. Su pecado no es dudar de mí, su pecado es no ir a Dios a que le confirme. Y lo dijo el apóstol Pablo, diciendo, mira cómo sobreedificas. Mira si vas y le preguntas a tu madrina lo que la palabra del Señor te dijo, o si vas al Espíritu del Señor para que te diga, sí, hijo mío, esa fue palabra mía. Mira bien. ¿Sí? El espiritual debe juzgar todas las cosas. Y dice la palabra, pero él no es juzgado por nadie. Es que las cosas que proceden de Dios, solamente por el Espíritu amado podemos entenderlas. El carnal juzga y entiende con la carne y el espiritual con el espíritu. Por ejemplo, usted le predica a una gente, a una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no quiere saber nada de Dios, a un teólogo, no lo sé, a un filósofo. Usted le pregunta, oye, explícame cómo es que María se embarazó. Pues es que solamente tuvo que haber tenido relaciones sexuales con José, no hay de otra manera. Eso es una persona carnal que no acepta las cosas que no son espirituales. Pero usted dígale a otro hermano, oye hermano, pero ¿cómo fue que María se embarazó sin haber tenido relaciones sexuales? Ah, mi hermano, mira, ¿sabes por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Ay, hermano, pues sí, ¿verdad? Ay, mi cabeza. Pero trate de hacérselo de entender a una persona carnal. No. Eso es mentira, son engaños. Eso es un libro que de verdad yo no sé ni por qué lo lees. Porque no lo entienden, porque a su corazón no cabe las cosas que Dios ha hecho y puede hacer. Pero seguimos viviendo todavía, y lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones, hasta el día de hoy la creación ex nihilo, que es de lo que no existe, sigue manteniéndola Dios. ¿De dónde salen los elementos para que las cosas existan? ¿Quién los fabrica? ¿De dónde los fabrica? ¿Qué utiliza para hacer el nitrógeno, el oxígeno? Es que siguen existiendo porque Dios manda que exista. Y usted y yo decimos amén, sí, no hay otra solución, no hay nadie más detrás de Él. Pero la gente que está endurecida, entenebrecida, con un entendimiento entenebrecido, dicen, no, esas son tonterías. Nosotros venimos del Chanco, pues, allá tú, manito, ¿no? Ahí cuando encuentres el supuesto eslabón perdido me avisas. Todavía está más cercana la teoría del Big Bang, es más bíblica. Ellos la llaman una explosión, la Biblia lo llama una expresión. Y dijo Dios, hágase, y en un segundo fue hecho. Porque creemos en ese Dios, porque
porque no hay otra razón. Usando la razón humana, Dios existe, amado hermano. Dios es verdadero. Si le place que no lo veamos ahora, eso no le quita su verdad. Pero eso lo juzgamos espiritualmente. Se necesita el Espíritu de Dios para aceptar a Dios, para decir que Jesucristo es la persona de Dios. Porque tarde o temprano tenía que manifestarse. Tarde o temprano se tenía que hacer carne. Tarde o temprano lo teníamos que ver físicamente. Y si Él predestinó esos tiempos, bueno, ya fue por su sabiduría y su juicio, ¿no? A final de cuentas, ¿de qué nos quejamos? ¿Qué podemos envidiar de aquellos tiempos? Ay, los apóstoles comieron ahí con Él y lo escucharon. ¿No es una promesa que Dios te ha dado? ¿No ha prometido que veremos su divino rostro? ¿No ha prometido que estará con nosotros como nuestro Dios, como nuestro Padre y nosotros como su pueblo? Entonces, ¿qué le enviamos a los apóstoles? Fue su gloria y se acabó. Esperemos el tiempo, ¿sí? El maestro de la Biblia, quien entiende el lenguaje escrito, es uno solo, y es el Espíritu Santo. Yo no puedo agarrar la Biblia nada más porque sí. Porque yo me creo, mire, se lo decía hace un tiempo atrás, de un hombre que se atrevió a fechar la venida del Señor Jesucristo. Un pastor, no le puedo decir a ciencia cierta, no me interesa, no lo he visto, pero ha de tener, yo creo, mínimo unos 30, 35 años de ministerio. 30, 35 años leyendo la palabra, entendiendo la palabra, supuestamente, y se atrevió a desafiar a Dios, ir contra las escrituras que dicen que nadie sabe ni el día ni la hora, y él se atrevió a decir, va a ser para tal fecha. Gracias a Dios, no quiero ir en contra. Gracias a Dios que se arrepintió. Se arrepintió y pidió perdón. ¿Pero qué nos llevó a cometer semejante error? Su entendimiento. Es que la iglesia, es que las congregaciones queremos seguir jugándole al héroe. Queremos seguir jugándole al profeta, al revelador de los secretos de Dios. Es que yo quiero ser el pastor que diga cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Es que yo quiero ser el pastor que revele los secretos del Apocalipsis. Es que tú eres el pastor de este rebaño. Háblale a este rebaño. Dedícate a lo que Dios te dio. Y en mucho conocimiento, Pablo dice que el conocimiento envanece. El corazón de este hermano se envaneció y dijo, yo ya sé cuándo viene el Señor. ¿Qué te crees, Jesucristo? No pudiste conmigo, porque ya descubrí tu secreto. Y ahí te va. ¿Saben qué, hermanos? Yo soy más grande que Jesús, porque ya descubrí su secreto. Por un entendimiento entenebrecido, por un corazón soberbio, necio, y por eso, ¿sí? Lamentablemente por eso hay tantas disensiones, tantas separaciones en la iglesia de Dios. Es que yo estoy entendiendo la Biblia, yo entendí este mensaje, yo se lo di a mi pueblo, pero la congregación de aquel lado no lo recibió, entonces está mal. Por eso hay tantas diferencias en la casa de Dios. Porque yo entendí lo mío y si yo como cabeza
creí una mentira y se la di a comer al pueblo, pues el pueblo va a comer mentira. ¿Sí? Es que no están involucrando. Llega un momento en el que están separando al Espíritu Santo de la palabra del Señor. Es que ya nada más agarran la Biblia y vamos a buscarle, y esto lo dijo Daniel, y vamos a tratar de armar lazos, y vamos a tratar de descifrar el crucigrama, el rompecabezas, pero ¿sabes qué, Espíritu Santo? Tú hiciste tu trabajo, allá quédate, déjame probarme a mí mismo. Y dice el Señor, no separes lo que he unido. Cuando tú lo separas vas a tener problemas, y el Espíritu Santo está de la mano con mi palabra. Con mi palabra. El Espíritu Santo es el maestro, el único maestro, el único que entiende el lenguaje escrito en la Biblia. Por tanto, yo necesito al Espíritu de mi Dios. Pedro y Pablo dijeron esto con diferentes palabras. Segunda de Timoteo 3:16. Dice la palabra del Señor. Esto fue dicho por el Espíritu Santo por boca de Pablo. Dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, no el hombre del mundo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sáltese a segunda de Pedro 1:20, por favor. Son las mismas palabras, Al buen entendedor, pocas palabras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, hablaron siendo instruidos, revelados, enseñados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la profecía vino por el Espíritu Santo. ¿Quién es Dios sino el Espíritu Santo? Es que más claro ya no nos lo puede poner el Señor. Es que aquí la cosa es de que entonces yo me ponga, me siente y diga, Señor, entonces ¿qué entendimiento tengo? ¿Lo tengo embotado? ¿Lo tengo entenebrecido? ¿Lo tengo corrompido? ¿Cómo está mi entendimiento? Porque con esta claridad, y que siga yo dejando al Espíritu de Dios aparte de la palabra, pues entonces no me quejo de por qué no tengo revelación, o por qué tan fácil son engañados, o por qué vienen los testigos de Jehová y me hacen dudar, o los mormones, o por qué dejé el camino de Cristo para volverme a la ley. Nada más porque se me atravesó un judío y me dijo que no, que la ley mesiánica es la verdad, y ahí voy yo y le creí. Es que entonces el Espíritu de Dios, yo no tenía una libertad, una claridad, una intimidad con el Espíritu Santo, porque sus palabras no fueron suficientes para que yo permaneciera en Cristo. El Señor nos está diciendo, tu entendimiento está mal, porque te estás olvidando del Espíritu. Porque Él es el que escudriña las palabras, porque Él es el que las revela, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Pedro, Pablo y Juan? ¿Qué tienen que ver con el entendimiento equívoco de hoy día? Mire,
No se puede hacer, solamente lo vamos a hacer espiritualmente. Si quitamos por un momento el Evangelio de Mateo, ¿sí? Desde Marcos hasta el Apocalipsis están involucrados estos tres personajes, estos tres hombres, porque Marcos, fue discípulo de Pedro y Lucas fue discípulo de Pablo, es decir, directa o indirectamente Pedro, Pablo y Juan son los autores del Nuevo Testamento. Son los instrumentos que el Espíritu Santo usó en su tiempo para escribir y en este tiempo para decirnos: tu entendimiento está equivocado o correcto, no seamos tampoco tan pesimistas, tan negativos, tan legalistas. Marcos, el escritor del Evangelio, fue discípulo de Pedro. Y Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, fue discípulo de Pablo, es decir, indirectamente, pero Pablo, lo que Lucas escribió, ¿de quién lo recibió? De Pablo. Y lo que Marcos escribió, ¿de quién lo recibió? Pues de Pedro. Entonces, en esos dos casos están indirectamente mezclados, pero prácticamente, por medio de estos tres hombres, Dios está hablando para el Nuevo Testamento, después de Cristo. ¿Qué hay que entender de estos tres hombres de Dios? Gálatas capítulo 2, versículo 7. Gálatas capítulo 2, del versículo 7 al versículo 9, dice la palabra: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Pedro es el instrumento, el enviado de Dios a los judíos, a los israelitas, y Pablo es el enviado de Dios a los que no somos judíos por naturaleza, ¿sí? Pero Juan es el enviado a los dos. Eso es algo que la iglesia en estos días no ha entendido. Eso es algo que Dios nos venía hablando desde hace tiempo y decía: una cosa es mi pueblo y otra cosa es mi iglesia. Por eso es que hay mucha confusión en el libro del Apocalipsis. Por eso es que la gente no sabe, bueno, pero ¿por qué Pedro dijo una cosa y Pablo dice otra? Porque Pablo habló lo que Dios le dio a los gentiles y Pedro habló lo que Dios le dio a los judíos. Entonces, ¿dónde tiene que quedar mi entendimiento? ¿Por dónde tengo que comenzar? Por decir, ¿soy judío o soy gentil? ¿Escucho a Pedro o escucho a Pablo? Porque si Dios hubiera querido tener un solo mensaje, aquí no nos estuviera diciendo Pablo: Pedro fue a los de la circuncisión, yo a los de la incircuncisión. Porque Dios tenía un mensaje distinto. Si Dios envió a dos mensajeros distintos con dos mensajes distintos, es porque Dios no va a tratar a su pueblo como a su iglesia. Por eso en el nuevo evangelio, en el Nuevo Testamento, Dios le habla muy poco a los judíos, muy poco a los israelitas, porque ya les habló. Pero sí nos habla por medio de Pablo a su iglesia, porque es lo nuevo.
Ahora ya no va a ser un pueblo, ahora ya va a llamar iglesia. Ahora ya no me llamo Jehová, ahora me llamo Jesucristo. Ahora ya no van a tener que esperar hasta que mi espíritu te envista, porque ahora si tú te conviertes, te voy a dar de mi espíritu. Ahora ya no va a ser un reino temporal en la tierra, ahora es un reino eterno. ¿Se da cuenta de las diferencias? Entonces, ¿por qué mucha iglesia permanece en el Antiguo Testamento? ¿Por qué se usa esta mentira bíblica? Bueno, la Biblia no es mentira, pero se miente con la Biblia del Evangelio de la prosperidad. Es que Dios multiplicó a Jacob, a Isaac, a Abraham, a David. ¿Y qué si se lo hizo a ellos? Dios sabe por qué caramba los enriqueció. Y si ahora, ¿qué te dice el Señor? ¿Quieres seguirme? Toma tus riquezas, dáselas a los pobres y sígueme. Entonces, ¿te quiere Dios rico? Si te está mandando a dar tus riquezas. Es que no hay un entendimiento. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo conmigo. Si Dios mandó 2 mensajeros es porque hay 2 mensajes distintos, pero en Dios no hay separaciones. Dios lo unió también por medio del apóstol Juan. ¿Sí? Juan, que fue el último de los apóstoles en morir, habla en el libro del Apocalipsis a la iglesia y al pueblo de Dios. Pero ¿qué sucede? Como yo estoy tomando todo del montón, como venga, yo no sé a cuándo le habló a la iglesia, yo no sé cuándo le habló al pueblo. Hay gente que dice, es que, y si nos vamos a ir, ¿cómo es que va a haber marcados por la bestia? Es que, ¿para qué escribió Dios las 7 plagas, los 7 trompetas, los 7 ayes, si nosotros ya no vamos a estar ahí? Es que si todos fuéramos a ser arrebatados, ¿para qué se escribió? Es que entonces Dios nos está dando a entender que hay cosas para su pueblo y para su iglesia. Y yo tengo que empezar a entender a quién pertenezco. Yo no puedo pertenecer al pueblo de Dios porque yo no alabo el nombre de Jehová. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo, porque mi Salvador y mi Redentor y el que dio su vida por mí se llama Jesucristo. Por tanto, yo soy parte de la iglesia. Yo tengo que enfocarme más. Escuche bien lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo que hay que desechar a Pedro, y ahorita le voy a decir por qué. Pero yo como iglesia tengo un maestro. Se llama Pablo. Y el que puede discernir la sabiduría de Pablo sigue llamándose el Espíritu Santo. Porque aquel que preparó a Pedro para los de la circuncisión es el mismo que preparó a Pablo, lo acabamos de leer, para los de la incircuncisión. Sigue siendo el Espíritu Santo el vínculo, lo que une y lo que no debemos de distanciar o separar. ¿Sí? La Biblia, mucha gente, de pueblo, iglesia, está confundido por no entender el sentido de la palabra. Es decir, están esperando ver para creer las cosas como están escritas en la palabra. La gente está esperando ver un dragón escarlata para decir, no, sí es cierto. Pero hasta que aparezca el dragón, para mí todo es cuento. O hasta que aparezca el dragón, pues sabré si me va a corretear a mí era pueblo, y si no me va a corretear a mí era iglesia.
Pero hasta que esté el dragón, pues no voy a saber. Porque ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está tu entendimiento puesto en las santas manos del Espíritu de Dios? La Biblia nos habla en dos sentidos, no en doble sentido, ¿sí? En dos sentidos, en sentido literal y en sentido figurado. Y como ya hemos dicho, la Biblia no tiene un solo mensaje específico, sino que la riqueza de la sabiduría de Dios habla de muchas formas y de muchas maneras en su palabra. A mi hermano Epifanio le puede haber hablado el mensaje del amor para su mujer, pero a mí me habló de que yo tengo que administrarme. Esa es la riqueza de la sabiduría de Dios. No tiene un mensaje específico, es decir, no todos los congregados van a entender el mismo mensaje, porque Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Y con la misma palabra va a tocar tu entendimiento y te va a hablar de manera distinta. Y miren lo que dice la palabra por medio del apóstol Pablo. Efesios, adelantito. Ese libro que sigue, Efesios capítulo 3, versículo 8 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios, y aclarar a todos cuál sea la dispensación o la revelación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién tiene la responsabilidad, el cargo de parte de Dios de traer la revelación de las Escrituras? La iglesia. Es un don que Dios ya le dio a la iglesia. No es decir, híjole, ya me puso la tarea y ahora me tengo que ir a meter a quién sabe dónde, a la teología, para poder descubrir los misterios de Dios. No. Dios ya nos dio. ¿Por qué la iglesia es la comprometida, la responsable de traer la revelación de los secretos de Dios? ¿Por qué? Porque es a la que Dios le dio su Espíritu Santo. Todos nos le vamos a dar 20 vueltas y todo nos va a llevar al Espíritu de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es decir, que delante de Dios no tenemos una excusa para decir: no, manito, es que la verdad no sé. Es que ahí el único que se expone eres tú mismo, porque lo único que estás diciendo es: no tengo intimidad con Dios. Yo no hablo mucho con el Espíritu Santo, no agarro mucho a la Biblia, porque por eso soy un ignorante del misterio de Dios. Nosotros mismos nos echamos de cabeza y luego somos los que nos victimizamos, los ofendidos. Porque el Señor dijo: por sus frutos los conocerás. Aquel que te da revelación de las cosas ocultas es alguien que tiene intimidad con el Espíritu Santo, es alguien que está leyendo la palabra, es alguien que se agarra y se para y dice: Señor, yo no puedo avanzar porque aquí hay algo que tú me estás diciendo. Nos lo decía la semana pasada con el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. ¿Cómo comienza el versículo? Diciendo: aquí. El espiritual que dice: aquí Dios me está deteniendo, aquí el Señor me está diciendo: espérame, aquí hay algo, aquí hay sabiduría, no avances, detente, medita, piensa, escudriña, busca. Ese aquí, todo eso quiere decir, ¿se acuerda del tiempo constructo? ¿Cuántas cosas implícitas dentro de una palabra? Y todo eso nos dice el Espíritu Santo en escrito aquí.
¿Y por qué discernimos tanta cosa? Porque el Espíritu del Señor es el que nos está hablando. Decíamos hace un momento, trato de evitarlo, pero el Espíritu del Señor me lo trae a la mente. Y trato de desecharlo, pero el Espíritu del Señor te dice no. No es para desechar. Esto es para que tú trabajes, para que tú medites, para que tu entendimiento se alumbre con la verdad. Con la verdad. Veamos esta sabiduría en Juan y el Apocalipsis. No vamos a profundizar en el libro del Apocalipsis porque nos llevaría no sé cuánto tiempo, amado hermano. Yo no le digo que el día, yo no sé si el mes. Vamos a tomar solamente 2 ejemplos de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Para comenzar a abrir nuestro entendimiento, el Espíritu Santo nos dice, la Escritura tiene un sentido literal y un sentido figurado. Ya nos está poniendo a trabajar el Espíritu Santo. No nos va a aclarar todo. Lo decíamos la semana pasada, el Espíritu Santo nos va poniendo las pistas, las migas que hay que seguir. Porque también no nos quiere inútiles. Porque también quiere que explotemos esa capacidad, ese amor por la palabra de Dios. Y comienza diciéndonos la Escritura, el libro del Apocalipsis que vamos ahorita a tratar, tiene 2 sentidos. Tu trabajo, así como dice, como acaba de decir en el libro de Efesios, tu responsabilidad es aclarar los misterios. ¿Cuál es tu trabajo? Involucrarte con el Espíritu Santo para entender esos misterios. ¿Sí? Ya nos está guiando el Espíritu del Señor, pero nosotros somos los que tenemos que caminar. En el libro, el sentido literal del libro del Apocalipsis, vamos a ocupar dos, le vuelvo a repetir, ¿sí? 2 ejemplos solamente, para entender lo que estamos hablando, no para estudiar el santo libro del Apocalipsis. Esto es como la introducción que el Señor le quiere hacer a su iglesia, pero para que el resto de la iglesia se meta en el resto del libro. ¿Sí? Le voy a revelar algo maravilloso que Dios me dio y le voy a decir por qué. Primero le voy a dar el testimonio. Hace tiempo, me parece que un par de semanas, hablábamos de la bienaventuranza. Decía el Señor que si nosotros no tomamos la Biblia con un propósito, no vamos a obtener nada de las Escrituras. Eso salió de mi boca y se lo dije. Y comenzamos con el versículo 3, con el verso 3 del capítulo 1, que dice, bienaventurados, 3 veces feliz el que lee y los que oyen. Esa fue mi intención al meterme al libro del Apocalipsis. Y ahorita le voy a revelar o le voy a compartir lo que me fue revelado. El segundo ejemplo. Primero el primero. En el capítulo 1 y 2, el Señor le está hablando a su iglesia. El Señor Jesucristo dice, habla al ángel de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea. Ese es un mensaje literal. No tiene un sentido figurado porque está siendo muy directo. No está usando palabras ficticias, no está usando un lenguaje disfrazado, va directo. Dice, habla al ángel de la iglesia. Es decir, cuando la mayoría de las personas, cuando leen el Apocalipsis, esta parte le entienden. Porque el sentido es muy claro, es muy literal, es muy abierto, muy transparente. ¿Sí? Y nos habla en esos 2 capítulos, ya no lo decía el Espíritu Santo en un tiempo atrás, de 7 iglesias distintas, en las que Dios repartió su espíritu, 7 espíritus. Ya nos ha dicho también el Señor cuáles son esos 7 espíritus, pero también cuando habla en singular
diciendo, habla al ángel, ahí también hay un mensaje oculto. ¿Cómo lo voy a yo descifrar? Pues primeramente entendiendo que es un ángel. Porque está diciendo, háblale al ángel. El ángel también significa mensajero. Entonces comienza diciendo en los mensajes a las iglesias, háblale al que da el mensaje. ¿Quién es el mensaje? El ministro, el pastor. También el Señor le está diciendo, reprende dentro de tu congregación, no importa a qué tipo de iglesia pertenezcas, reprende las obras malas que se están haciendo. Dentro de ti va a haber dentro de la Odisea va a haber un Éfeso, va a haber un Pérgamo, va a haber un Esmirna. Uno que está confiando en el dinero, una vanidosa, un vanidoso, un flojo. Repréndelo. El que tiene oído, oiga lo que el Señor dice. Es decir, aquí estamos viendo que la palabra del Señor no tiene un mensaje explícito, directo. Porque nos habla de 7 iglesias. Tenemos que saber a cuál pertenecemos. Nos habla de 7 espíritus. Tenemos que saber cuál es el espíritu que está trabajando con nosotros. Pero también le da un mensaje directo a la autoridad, a la cabeza, y le dice, reprende estas malas obras. Porque dentro de ti hay un flojo que se ha olvidado del primer amor, un independiente, alguien que está trabajando dentro de la obra, pero no lo hace con mi aprobación, no lo hace bajo mi dirección. Dentro de ti hay un sufrido, una autovíctima que dice, soy pobre, pero es rico. Es que son 7 iglesias distintas, 7 espíritus, pero dentro del mismo vínculo, el Espíritu Santo. Y ahí vemos un lenguaje literal, que el apóstol Juan en un solo libro, aquí en el comienzo dice la palabra Juan, le está hablando, ¿sí?, a la iglesia de Cristo. Pero vamos a ver más adelante, y este sí lo vamos a estudiar, lo vamos a leer, el capítulo 12. Dice la palabra. Vamos primero a leerlo y después vamos a obtener la revelación. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí sea sustentada por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alégrense cielos
y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este pasaje bíblico, esta profecía bíblica, muchos la hemos en algún tiempo interpretado como el volver a ser la obra de Cristo. Muchos han llegado a pensar o entendemos este pasaje como la mujer María, el hijo varón que regirá con vara de hierro el Señor Jesucristo, porque dice que es tomado para su trono, ¿sí? Y dice que el dragón se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, la cual somos nosotros. Eso es lo que mucha iglesia ha interpretado con respecto de este pasaje bíblico. Pero aquí está el entendimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos que nos está hablando en un sentido figurado? Primeramente dice, y vi una mujer vestida con el sol, con la luna debajo de sus pies. Eso es un lenguaje figurado. No es literal, no hay una mujer. Sabemos que para Dios no hay imposibles, pero ninguna mujer puede venir vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Ahí lo que nos está diciendo el Espíritu del Señor es que hay algo oculto. Y Juan habló en sentido figurado, quizá, no lo sé. Para mí que no se dio cuenta Juan, porque no era revelación para su tiempo. Porque como acabamos de leer, la revelación de los secretos de Dios concierne a la iglesia, a nosotros. Juan habló de lo mismo en dos maneras distintas. Habló en sentido figurado, que es el que estamos leyendo, pero vamos a verlo en el sentido literal. ¿Sí? Para empezar, ¿cómo llama Dios? ¿Cómo llama el Señor Jesucristo a su iglesia? Su amada. La trata como una mujer. Como una mujer. Entonces cuando dice, y vi una mujer, ¿de quién nos está hablando? Nos está hablando de una iglesia, pero no de esta iglesia. Pero no de esta iglesia. Y dice, vamos a continuar. Dice, nos da otra pista, el Espíritu. Sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Con 12 estrellas. Esa es la segunda pista, digámoslo así, ¿sí? Que nos da el Espíritu Santo. Sáltese por favor al capítulo 21, versículo 10. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Dice la palabra. ¿Y me llevó en qué? En el Espíritu. Es decir, nuevamente volvemos al mismo centro. El Espíritu Santo. ¿Sí? A un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad.
la gran ciudad, la santa Jerusalén. ¿De dónde? Que descendía del cielo. ¿De quién está hablando Juan en el capítulo 12? Y vi una señal, una mujer que descendía vestida del sol con la luna bajo sus pies. Está hablando del descenso de la santa ciudad, pero lo está hablando en un sentido figurado. La siguiente pista que nos da es una que tiene una corona con 2 estrellas. Vamos a ver si estamos en lo cierto. Teniendo la gloria de Dios. La santa ciudad con la gloria de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de la gloria de Dios? Que su rostro resplandece como el sol cuando esté en su plenitud. ¿Concuerda con la mujer vestida de sol? Concuerda. Gloria al Señor. Y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, diafanada con el cristal. Tenía un muro grande y alto. ¿Con cuántas puertas? Con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles. La corona de gloria que tiene esta mujer, nos dice el apóstol Juan, en la clave es el número 12. La santa ciudad viene con el resplandor de Dios, se menciona en femenino. La santa es femenino. Por eso Juan la vio como una mujer. La revelación que se le dio a Juan de esa mujer era el descender de la santa ciudad, y nos da como pista, tiene 12 coronas. Busca algo que tenga 12, pues tiene 12 puertas, pues en cada muro tiene los 12 nombres de las tribus de Israel, tiene 12 cimientos, en ellos están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Es que el sentido figurado, el Señor nos está diciendo, por medio del Espíritu Santo, y vi descender la santa ciudad. Juan la vio como una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona con 2 estrellas. Pero esta es la nueva iglesia. Esta es la nueva iglesia de Cristo. ¿Por qué razón? ¿Por qué le digo que es una nueva iglesia? Porque más adelante dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Ese hijo varón es el nuevo Israel que Dios va a usar para evangelizar la tierra. Porque ¿quién evangelizará en la tribulación si la iglesia ha sido arrebatada? Es un nuevo Israel que ahora va a creer y va a recibir a Jesucristo como Dios. Ese es el hijo varón que Juan vio. Ese es el hijo varón que va a regir porque Dios así lo ha mandado. ¿Quién va a regir la tierra? No le dijo a los apóstoles, ustedes se les ha dado el trono para para reinar sobre las 12 tribus de Israel. Entonces está hablando de Israel, pero de un nuevo Israel, porque está hablando de un nacimiento, algo nuevo. Un nuevo Israel, dice, cuando descienda la santa ciudad, ahí ya no le va a quedar de otra a Israel más que rendirse a Cristo. Y esa será la nueva iglesia del Señor. Por eso es que la trata como una mujer. Ahora será la iglesia de su pueblo. ¿Sí?
Y dice más adelante en el versículo 17 que el dragón se llenó de ira, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Por qué? ¿Cuál es el resto de la descendencia de ella? Regrese al capítulo 7. Ese es el resto de la descendencia de ella. Los 144,000, 12,000 de cada tribu. 12,000 de cada tribu hacen 144,000. Cuando el diablo personificado, porque dice que será echado del cielo, personificado, haga la guerra contra ella y no pueda, porque Dios la va a cuidar como nos está cuidando a nosotros, su iglesia, dice que hará guerra contra su descendencia, contra los 144,000 que antes de ese hecho ya había levantado Dios para evangelizar. Está hablando Dios de un hecho, está hablando en un sentido figurado de lo que planea hacer con Israel. Voy a hacer una nueva iglesia. Esa iglesia me va a dar un nuevo hijo, un nuevo Israel, que va a regir con vara de hierro las naciones. Pero el diablo va a contender contra ella, pero como no va a poder, se va a levantar contra su descendencia. Es decir, que ya para este tiempo, ya las 12 tribus ya tienen que haber salido a la luz. Quizá no a la luz pública, quizá no todos nos vamos a dar por enterados dónde está la tribu de Manasés, dónde la de Dan, porque son los secretos de la sabiduría de Dios. Pero dice el Señor que va a levantar 12,000 de cada tribu. Esa es la revelación de este pasaje bíblico. No es que se vaya a volver a repetir el nacimiento del Señor Jesucristo, pero así como por Cristo renacimos, la misericordia y el amor de Dios hará renacer a Israel. Por esta clase de pistas, si usted me permite la expresión, el Espíritu Santo nos va guiando, nos va mostrando. Pero ¿qué pasa? Nada más agarramos, lo leemos y vemos una mujer con coronas y decimos, ay, la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Es que ahí el diablo es diablo. ¿Por qué le puso la luna debajo de sus pies? Pues para que usted creyera que es esa mujer. Y usted, y bueno, usted no, gracias a Dios, pero tantas personas equivocadas la adoren. ¿Por qué razón? Porque no están entendiendo el sentido en el que está hablando la palabra. A nosotros, usted y yo, hablando en mi persona, soy parte del cuerpo de Cristo y no tengo cara de pulmón o de riñón o de hígado. Ese es un sentido figurado. Tengo que entender que soy parte de una unidad que Dios une. Al llamar cuerpo, está diciendo el Espíritu Santo. Tienen que permanecer en unidad por el Espíritu Santo. Eso quiere decir ser parte del cuerpo de Cristo. Es un sentido figurado. Entonces, para que nuestro entendimiento, porque tenemos la obligación, porque hemos sido bendecidos, instruidos, ministrados por Dios para revelar sus secretos, es nuestra obligación dar a conocer esos secretos. Y el Espíritu Santo nos está hablando, diciendo, primero tienes que entender en qué sentido te estoy hablando. No porque diga una mujer, pienses en una mujer. Búscale, ráscale, ve más allá. Como ahora nos ha revelado. Dice, viene con 12 coronas. Bueno, entonces me está diciendo que tengo que ir a buscar por ahí algo que tenga 12, que tenga el resplandor de Dios. Yo no sé si usted está de acuerdo, pero para
mí esa mujer es la santa ciudad. No hay otra cosa con la que se le pueda asimilar. Y sobre todo que, como dice, desciende del cielo con 12 coronas, 12 puertas, 12 cimientos, 12 nombres de las tribus, 12 nombres de los apóstoles. ¿A dónde más me puede llevar sino a la santa ciudad? Entonces no es que se quiera repetir el acontecimiento del nacimiento de nuestro Salvador. No es otra vez María volviendo a traer a Jesucristo y el diablo volviéndolo a corretear. Y es que si yo no sé quién fue mi maestro, pues no voy a saber qué es lo que tengo que aprender. Si Dios mandó a Pablo, es decir, yo tengo que enfocarme, poner mayor atención en las cartas de Pablo. Porque Pedro le fue enviado a los israelitas. Pero yo soy de Cristo para acá. Por eso nuestra enseñanza, Pedro, Pablo y Juan. Pedro, Pablo y Juan nos van a ayudar a abrirnos el entendimiento con sus palabras, pero yo tengo que saber a quién debo escuchar primero. Si a Pablo o a Pedro. O cuando en Juan Dios unió a los dos, cuando Juan me está hablando a mí y cuando le está hablando a su pueblo. ¿Sí? Y lo que le decía hace un momento, ¿por qué? Y con esto terminamos, para gloria de Dios Padre. Porque es que no podemos desechar lo que Dios habló al pueblo de Israel por medio del apóstol Pablo. Romanos capítulo 3, versículo 29. Romanos 3, 29. Dice la palabra del Señor. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Es decir, Dios es Dios de los de la circuncisión como los de la incircuncisión. Por eso su palabra también es para unos. Por eso la palabra de Pedro es para la iglesia y la palabra de Pablo es para el pueblo de Dios. Y mire, en el libro del Apocalipsis, en el último libro de las últimas cosas que han de suceder, está escrito lo que le estoy diciendo. Apocalipsis 21, del 3 al 8. Dice la palabra: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿A quién le está hablando ahí? Es Dios hablándole al pueblo, pero ahora viene en la persona de Jesucristo a hablar a su iglesia dentro del mismo mensaje. He aquí, y el que estaba sentado en el trono dijo, ese es Jesucristo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. Y el que venciere, sea judío o gentil, el que no deseche las palabras de Pablo, ni las de Pedro, ni las de Juan, heredará todas las cosas. Es decir, la recompensa de Israel la puede obtener el que ama a Dios. No necesito ser israelita, no necesito ser
judío, no necesito ser cristiano, sino amar a Cristo, sino amar a Dios en Jesucristo y su palabra, creerla, entenderla y ponerla por obra, entonces heredaré todas las cosas. Las promesas para Israel también. Aunque yo tengo un maestro, aunque no soy parte de ese Israel, yo tengo la promesa de Dios que usted está leyendo, de que también lo que se ha preparado para Israel lo puedo recibir yo, y lo que está preparado para mí también lo puede recibir el nuevo Israel. Por eso dice, hago nuevas. Entonces, ¿voy a hacer de un Israel nuevo, sí o no? Es ese varón del capítulo 12, un nuevo Israel. Pero dice, y nos habla el Señor fuertemente. ¿Se acuerdan? La semana pasada dijo, ya basta de palabras dulces. Y habla fuertemente el Espíritu Santo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. No tienen ni el más mínimo derecho a reclamar ninguna promesa ni heredad de Dios. Es nuestro compromiso, porque hemos sido ungidos por Dios. No porque Dios dijo, pues les voy a cargar la responsabilidad y ahí a ver cómo le hacen. Tienes que comenzar por aceptar en tu corazón que tienes todas las armas que Dios te pudo haber dado para entender su palabra. Y esa arma poderosa se llama el Espíritu Santo. Para entender su palabra y para hablarla. Y para darle discernimiento para aquellos que tienen el entendimiento embotado, entenebrecido, corrompido, corrupto. Es nuestra responsabilidad. Vamos en el nombre del Señor Jesucristo a darle gracias y a pedirle a Dios. Recuerde que no podemos hacer nada separado de Él. Pidámosle a Dios. Usted sabe cómo está su comunión con el Espíritu Santo. Usted sabe cómo entiende o no entiende la palabra de Dios. Cada quien pida conforme a su necesidad. Pero pidámosle unánimes a Dios que nos ayude a tener una relación más fuerte con el Espíritu Santo, porque tenemos la responsabilidad de dar a conocer, de revelar sus misterios. Amén, en el nombre de Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.